Creo que el relato en sí mismo tiene que ver más con la personalidad de cada uno. Yo puedo ser mujer y tener un tinte más poético, pero porque a mí me gusta eso y quizás viene otro hombre y también tiene un tinte medio literario y es hombre y yo mujer y vamos los dos por el mismo camino. Entender que no solamente estás contando lo que está pasando, sino que estás conduciendo una transmisión. O sea, que de vos depende el comentarista, que de vos depende el campo de juego, que vos tenés el timón de cuándo vas a una pausa, de cómo manejás un poco los tiempos, tu lugar, tener muy claro cuál es tu rol. Tu rol es contar lo que está pasando. Lola, quiero darte algunos nombres que me apunté para empezar esta entrevista. Claudia Neumann, Vicky Sparks de la BBC, Ali Wagner de Fox de los Estados Unidos. Son nombres que en el año 2018, ya en el Mundial de Fútbol, trabajaron como narradoras o comentaristas de los partidos de fútbol. En aquel momento se produjo un fenómeno muy particular y fue que en redes sociales las criticaban y las mataban como diciendo más o menos, anda a lavar los platos, ¿sí? Porque ¿qué hace una mujer hablando de fútbol? Tu trabajo hoy es narrar partidos para la televisión, vas a las canchas de fútbol, tenés que entrar en una cabina de transmisión. ¿Cómo se comporta hoy la gente? Es decir, ya hay una aceptación más natural de la narración del fútbol por parte de una mujer y de los comentarios por parte de una mujer. Bueno, a ver, inevitablemente creo que como la sociedad ha evolucionado, el fútbol también evoluciona a la par. Quizás un poco más lento, porque el fútbol viene a ocupar el nicho más masculinizado de todos los campos del periodismo para mí, ¿no? He tenido la posibilidad de trabajar quizás en otros campos del periodismo y no tiene eh, esta discriminación hacia la mujer que sí tiene el fútbol, pero todavía no hemos llegado a un estadio de naturalización. Yo sufro un montón también esas críticas, también me masacran, también me critican muchísimo en redes sociales. Hay ciertos grupos que sí son tolerantes, y no solamente tolerantes, sino que les interesa y les gusta que venga una mujer a contarles el fútbol, o que les parece novedoso, que están dispuestos a escuchar algo nuevo. Y después están los que se resisten dentro de ese campo más hegemónico que tiene al hombre en el centro, y esos que se resisten lo hacen de una manera muy combativa y muy bélica. Entonces creo que todavía, no sé, no creo que estemos en el mismo punto que en 2018, porque ha pasado de todo en el mundo y en la Argentina, en donde soy yo, pero todavía hay, particularmente en mi país, un rechazo importante. ¿Qué crees que la mujer aporta en innovación, ya sea en la forma de narrar un partido o de comentar un partido de fútbol, diferenciándose en ese sentido de los hombres? Yo acá tengo una respuesta, no es detractora, porque bueno, es muy personal, pero donde me gusta sacar quizás la barrera del género. Creo que el relato en sí mismo tiene que ver más con la personalidad de cada uno. Yo puedo ser mujer y tener un tinte más poético, pero porque a mí me gusta eso y quizás viene otro hombre y también tiene un tinte medio literario y es hombre y yo mujer y vamos los dos por el mismo camino. Creo que la mujer intenta ponerle quizás un poco más de templanza, no esta cosa verborrágica del ritmo desenfrenado, pero después, inevitablemente, y esto va a ir cambiando con el correr de los años, creo, uno busca al principio la imitación para intentar encajar en una forma que ya viene perpetuándose y que ya está, digamos, anclada al relato deportivo. Entonces, si vos me escuchás a mí, no es tan distinto mi ritmo de lo que venís escuchando de los hombres. Bueno, sí, te suena distinto porque tengo una voz femenina, mi grito de gol seguramente sea más soprano y otras cosas que son obvias, ¿no? Pero creo que ahí la distinción de género no sé si todavía marca algo muy distinto o particular. Ojalá que sí, que en algún momento quizás escuchemos a alguna mujer que venga a instalar lo que instaló acá Mariano Clos, por ejemplo. ¿Sentís que también estás dándole o encontrando un estilo que puedas definir, bueno, en esto me estoy diferenciando, en esto estoy empezando a marcar un formato o una escuela diferente?
Escuela es un montón. No quiero ponerme en ese papel porque me parece un montón, pero sí creo que tengo mi forma de narrar. Lo he hablado también con jefes, con colegas que te van moldeando, que te van dando consejos cuando uno está ahí medio mareado y no sabe para dónde ir. Y creo que tengo una particularidad que va mucho por el lado del vocabulario. Yo intento en cada jugada construir como un relato y, no sé, te doy un ejemplo. Por ejemplo, que vengo hablando de los reggae boys. Me tocó hacer Jamaica. Entonces busco metaforizar mucho con la música, con el tempo, con la sinfonía. Y entonces voy hilvanando de esa manera el juego y soy mucho de adjetivar. A veces me paso, ¿viste? Me han dicho también como, bueno, para un poco, que no sea un libro de literatura el partido, porque el futbolero también quiere su lenguaje. Entonces intento mermar un poco entre esas dos facetas, pero me parece que la primera me identifica mucho. Y en ese estilo, uno recuerda, por ejemplo, el ta gol, ¿no? O sea, bueno, de Víctor Hugo Morales, y así digamos como que cada uno fue marcando su tiempo. ¿Hay alguno que vos estés utilizando, ya sea al momento de la definición de un gol o bueno, con el famoso buen momento, ¿no? Qué buen momento Niembro, que es otro de Mariano Clos? Lola del Carril ya está encontrando esa frase que de alguna forma puede convertirse luego en una frase popular. No, sinceramente no. Y es otra de las cosas que también hablo con gente que tiene más espalda y más trayectoria que te dicen, ¿viste? No te esfuerces, no estés como en tu casa queriendo pensar un latiguillo o queriendo imponer una frase épica que la gente te empieza a reconocer con eso. Yo tengo 24 años y voy menos de un año de camino de relato. Entonces, che, tranquila, quizás en algún partido de pronto tiraste una frase que te gustó y la adoptaste y la empezaste a utilizar en determinado momento. Obvio que tengo en los partidos ciertas frases que uso siempre, pero que no van por el lado del latiguillo, sino por el lado de que uno tiene su diccionario para contar el fútbol y si hay un corner uso ciertas palabras, cuando hay una gambeta uso ciertas palabras, porque uno tiene esa comodidad de volver a lo que usa siempre. Pero un latiguillo así como no lo cante, no lo grite, no se abrace, no, todavía no. Antes de empezar la entrevista me dijiste que narraste para radio, pero hoy tu trabajo es narrar para televisión. ¿Qué diferencias en tu experiencia hay entre la forma de narrar en televisión, donde el televidente está viendo lo que está pasando en la cancha, y la forma de narrar en la radio? O sea, ¿qué método, por decir de alguna forma, utilizas en uno y utilizas en otro? Bueno, están en las antípodas, ¿no? Los relatos de radio y de televisión. Hay algo que le pasa a muchos de los que transicionan de radio a televisión y es que les cuesta bajar de ese ritmo que te exige la radio de estar constantemente queriendo que el oyente no se vaya. O sea, vos estás escuchando la radio y siempre es gol. O sea, siempre estamos en zona de peligro cuando estás escuchando la radio. Bueno, en la televisión tiene que ser al revés. Si vos te estás haciendo un mate en tu casa y escuchás que el relator está tranquilo y que deja silencios, que no le teme al silencio, ok, sabés que están haciendo un lateral en zona defensiva. Ahora, cuando empieza a agilizar, sabés que está en el último tranco de la cancha y que puede venirse algo caliente, entonces, bueno, te acercás. Pero no tenés que ser redundante tampoco y ser molesto para el televidente, porque como decís, ya está viendo la imagen. Entonces, no necesita que le rellenes todos los espacios y le hables todo el tiempo. En cambio, en la radio es un constante estar arriba, ¿viste? Una temperatura que es mentira a nivel partido, pero que el oyente la necesita para arrimarse y para motivarse a escuchar esa transmisión. Es muy distinto. Claro, lo que significa que una transmisión de radio termina siendo mucho más agotadora para el narrador que una de televisión. Sí, sí, sin duda, 100%, no solamente por la velocidad, sino también por el tono, porque estás en un tono como que denota peligro todo el tiempo, los 90 minutos, y eso es súper agotador, la verdad que sí. Pero también tenés más pausas, en el sentido no del propio juego, sino que está el famoso locutor publicitario, que cada un minuto te dice, alfajor grandote, doble y triple sabor, y entonces tenés unos momentos. Ya probaste el chiquito, ahora probá el grandote, alfajor grandote. ¿Qué debe tener en cuenta y cómo debe pensar, mejor dicho, cómo debe empezar aquella persona que dice, a mí me encantaría narrar? ¿Qué detalles hay que tener en cuenta para
iniciarse en el mundo de la narración y el relato deportivo? Bueno, en primera instancia, tener una pasión por el fútbol. Yo hablo por lo menos del deporte en el que me estoy desempeñando. Tenés que tener esa pasión por el deporte, de sentarte a ver y de que te entusiasme quizás otras cosas que el oyente o que el televidente común no ve, ¿no? Como esto de querer analizar tácticamente. Hey, mirá cómo se cierra este equipo, mirá cómo presiona, mirá cómo va el 5, cómo juega. Bueno, esas cosas medio de querer meterse desde otro lugar en el deporte mismo, me parece que son necesarias. Y después, si uno quiere iniciar el camino específicamente del relato, bueno, adentrarse en las particularidades de la profesión. Hay cursos acá en Argentina, bueno, no sé en Colombia cómo está ese tema. Acá hay, pero poco, no hay una escuela ni hay una universidad, sí hay pequeños como cursos que uno puede hacer para entender el rol que cumple el relator. Es importante entender que no solamente estás contando lo que está pasando, sino que estás conduciendo una transmisión. O sea, que de vos depende el comentarista, que de vos depende el campo de juego, que vos tenés el timón de cuándo vas a una pausa, de cómo manejás un poco los tiempos. Entonces, que no es solamente... muchas veces hay gente acá que jode con relatar y que le sale bien, pero es como, bueno, ya tenés esa parte, ahora tenés que también tener en cuenta que tenés que soldar a todo un equipo y que tenés que hacer la unión de ese equipo y marcar el tempo, dejar que también el comentarista tenga su lugar, tener muy claro cuál es tu rol. Tu rol es contar lo que está pasando. Cuando pasamos al análisis, bueno, le cedemos el lugar al comentarista, como ahí entra también un mundo de egos, que es interesante, lo analizás cuando escuchás las duplas, de hasta dónde llega el rol de cada uno, pero eso, me parece que ir entendiendo o escuchando mucho a los relatores en televisión. Vos me contabas que hiciste narraciones para la radio, relataste para radio. Y ahora quiero llevarte a la idea de que tuvieras que dirigir un programa de radio de deportes. ¿Qué harías en un programa deportivo dirigido por Lola del Carril en radio? Uf, qué tema, ¿eh? Difícil. Mirá, ahí creo que tendríamos que también modificar la psicología de las audiencias, ¿no? Que están acostumbrados a esos cuatro gordos tirando titulares, tirando bombas 2 horas de programa. Yo no iría tanto por algo comercial amarillista, sino que me interesaría más por la arista del periodismo más informativa, más real. Volver a eso de la fuente. Bueno, me contacté con el representante y parece que Suárez va a llegar a River tal día. No, viene Suárez a River, cierren Ezeiza, como hay dos formas de hacer periodismo muy distintas. Creo que está naturalizado e instalado esos programas donde se van peleando, donde hay roles, y a mí eso no me gusta mucho. Creo que también me gustaría incluir en los programas deportivos entrevistas a jugadores o a exjugadores técnicos, bueno, gente que esté metida en el ambiente, pero desde otro lugar, no solamente de hablar de sus equipos, de cómo jugó, de cómo se sintió, sino empezar a meter mucho la psicología. Creo que mi generación es una generación que habla mucho de la ansiedad, habla mucho del sufrimiento, que no le tiene miedo a poner esos temas en la mesa, y el futbolista está como enmarcado en una especie de macho omnipotente que no le pasa nada en la vida, y de pronto tenemos un montón de situaciones. Bueno, el Morro García acá, que digo, ¿por qué no hablamos de cómo se sienten cuando quedan libres? ¿Qué le pasa en la cabeza a ese jugador que tiene 30 años, una familia y no sabe qué hacer? Digo, ¿cómo reacciona en la diaria ese jugador? Me gustaría meter más, creo, esa cuota de realidad, de humanizarlos a los jugadores de fútbol. Creo que falta como un poco eso, ¿viste? No, que no sea todo el resultado de Arsenal con Patronato. Hmm. Lola, si tenés que hacer una proyección de la hoy narradora, relatora Lola del Carril, de cara a 5 años, ¿cómo te imaginás ese futuro? ¿Te imaginás un futuro muy enfocada y consolidada en la narración o tenés también otras ideas? ¿Cómo te ves? Wow. Imagínate que hace un año no me veía ni acá, me es muy difícil proyectar lo rápido que fue todo, pero me veo enfocada en la narración sin dudas. Eso es algo que quiero seguir puliendo, en lo que me quiero diferenciar, que quiero hacer un camino largo. Me proyecto a largo plazo de la mano del relato,
pero no me gustaría que eso signifique dejar por fuera todo el resto de las cosas que también me gustan hacer. Me gustaría mucho tener un programa de radio que está ahí en el tintero, que lo vamos a hacer con dos colegas que respeto mucho, que queremos incluir toda esta nueva visión del periodismo deportivo. No va a ser meramente de fútbol el programa, sino que va a tener también otras cuestiones como de música, de cine y demás, pero me gustaría consolidarme en eso como conductora, empezar a absorber como herramientas de ese nuevo rol que todavía nunca lo ejecuté. Y también me gustaría, no tiene nada que ver con el periodismo, pero estoy coqueteando hace rato con hacer música, pero no sacar un disco y querer hacer una gira, porque tampoco estoy centrada, tengo los pies en la tierra, ¿no? Pero me gustaría hacer una canción, por ejemplo, poder fugar mi sensibilidad ahí en una canción. Pero sí, eso la verdad que tengo muchas ganas y de acá a 5 años prometo hacer.